medida de arroz, 2 de agua. Por tanto y tanto y tanto amor, yo mar de lágrimas lloré y no sacié. Ni el hambre ni el ansia arden en los fogones, tantos corazones pidiendo salsa fetén. Y esa carne que es una gloria bendita, esa carne tan rica, carne en el asado. Ven conmigo, no me seas papa frita, que no hay cosa más bonita que el amor devorador. Que estoy temblando como un flan, y si rebaña la tarrina, caramelo, caramelo bueno, caramelo, caramelo me da. Que estoy temblando como un flan. Pues saludos desde la sintonía de Radio Juventud de Conil. Bienvenidos a nuestra cocina, la cocina que improvisamos cada semana en el estudio de Radio Juventud de Conil, gracias a la colaboración de nuestro amigo Joaquín Mancebo en nuestro programa 4 ya, de nuestra Huerta y Mar en su Mesa. Bienvenido, Joaquín. Bien hallados todos. Bueno, pues seguimos con nuestra cocina sana, rica, fácil, importante, fácil y con lo mejor que tenemos, los maravillosos productos de nuestra huerta y de ese litoral que nos baña. Menú 4 en un programa en el que además vamos a ir creando ya interés y expectación, porque hoy, además de pues ofrecernos ese menú de verano, nos vas también a dar unas pautas importantes para algo muy rico y muy fácil que podemos hacer, que es rellenar vegetales. Correctamente. Bueno, pues vamos ya con ese menú. Vamos con ese menú. Hoy vamos a hacer una crema vichyssoise, un calabacín relleno al gratén, un pez cochino con espinacas y vinagreta y una crema imperial como postre. Son platos sencillos, rápidos de elaborar y que además se pueden adelantar el día anterior. La crema vichyssoise, para hacerla necesitamos cocer puerros, el blanco, solamente el blanco del puerro, patatas con un poco de mantequilla y aceite y agua. Sazonado, una vez hecho, lo trituramos, bien triturado. Si tenemos un colador chino y lo queremos pasar para que quede más fina, mejor. Si no, no importa, bien triturado está perfecto. Ya lo tenemos triturado y frío, lo vamos a terminar en el momento de servirlo en la mesa con un poco de nata líquida, nata de cocina, unas gotas de perris, que ya lo comentamos en programas anteriores, y si no tenemos perris, soja, y para adornarlo un poco a la hora de salir, porque nos va a quedar una crema blanca, le vamos a echar por encima un poquitín de perejil picado o cebollino picado. Importante la presentación. Siempre. Este es un clásico, seguimos apostando por las cremas, por las sopitas para entrantes con puerros. Sí. Este es un clásico francés, ¿no? Pero este es un clásico de cocina internacional. Es la crema vichyssoise, es una crema que antaño, no con estas cartas ahora tan modernas, pero cuando las cartas eran más clásicas, en los grandes restaurantes no faltaba nunca la vichyssoise. Importante lo mismo servir. Que estaba la sopa de cebolla al gratén. Eran dos platos clásicos, ¿no? en casi todas las cartas de los grandes restaurantes. Importante servir fresquito, ¿no? Sí. Muy frío, sí, ¿no? Sí. Este bien fresco, o sea, que si hacemos el puré de patata y puerro la noche anterior, lo tenemos en la nevera con todo su caldo, tiene que ser con una densidad, yo siempre digo, similar al gazpacho. Una crema para beberla, no tomarla con cuchara, sino beberla. Para mí es mejor beberla. Y si lo tenemos frío de la noche anterior en el frigorífico, mejor. Poco antes de servirla, pues le agregaremos la nata y la condimentaremos, por aquello de que el color se siga manteniendo inmaculado cuando le echemos la nata. Si la hacemos con mucho tiempo, puede perder ese tono bonito blanco que queremos que tenga. Y luego el perejil, el toque de perejil picado o cebollino arriba le da un poco de vista, que comemos con los ojos siempre. Importante, todos los sentidos en acción, ¿no? Exacto. Vamos con el segundo. Calabacín relleno. Calabacín relleno. El calabacín relleno, y luego cuando termine de dar el menú hablaremos de los rellenos de vegetales, que son muy fáciles, ya veréis cuando yo os dé unas pautas. El calabacín lo podemos hacer de dos formas, o partido por la mitad a lo largo, hacemos como una barca, sacamos la pulpa con una cucharita con cuidado, o lo hacemos en gruesas rodajas y hacemos lo mismo, o sea, hacemos como un nido, sacamos esa pulpa. Para esto hay que previamente cocerlo. No, en crudo. ¿Es fácil? Hablamos, sí, facilísimo. Con una cuchara se hace perfectamente. El calabacín no es duro, con lo cual se hace perfectamente. Entonces, una vez hemos vaciado, lo hemos cortado en discos o en barca, como más nos gusta a nosotros, lo cocemos.
Tenemos que poner agua con un poquito de sal, un chorrencito de aceite, que nunca le viene mal, y cocer el calabacín. El calabacín tiempos no tiene, o sea, no puedo dar hirviendo 5, 6, 7 minutos, depende la textura que tenga el calabacín y si es más pequeño, si es más grande. Estamos cociendo la cáscara, el recipiente exacto. que nos va a servir para rellenar. El relleno lo tenemos apartadito, ¿no? La parte de dentro exacto. que hemos sacado. Exacto. Entonces, el relleno. El relleno hacemos un sofrito con ajo, cebolla y pimiento. Pimiento podemos echar, a mí me gusta mucho echar el pimiento de asar rojo. Todo muy picadito. Cuando esto ya, el refrito está hecho, utilizamos carne. Podemos utilizar carne o pescado o vegetales, pero vamos a hacerlo con carne. Yo, siempre pensando un poco en los niños, no suelo utilizar mucho la ternera. Utilizo más bien cerdo y pollo. Que podemos incluso utilizarla mezclada, sí, ¿no? Sí. Podemos pedir en la carnicería carne picada de cerdo y pollo. Cerdo y pollo. Si no, solo de cerdo o solo de pollo. Le echamos una cantidad de carne y lo vamos dejando que se vaya haciendo. Al principio, la carne picada se va a quedar como en bolas, como si fuesen pequeñas albóndigas. Eso con la espumadera de cocina lo vamos aplastando para que se vayan soltando, se van haciendo. Una vez esa carne vemos que ya está toda suelta y está cociendo, un chorroncito de vino, unas gotitas de brandy si queremos, sino que aunque haya niños no pasa nada, el alcohol por efecto del calor se evapora, no hay ningún problema, ¿eh? Y luego, si vemos que tocamos la carne, probamos la carne, si vemos que tiene todavía la textura un poco recia, un poco durita, le echamos un poco de agua o salsa de tomate que lo cubra y que vaya cociendo. Si le echamos algún líquido, tomate tenemos que echarle siempre porque si no los niños solo la carne no les va a gustar. Tomate frito, de casa, de bote, de como quieras, y un poquito de agua. Si echamos líquido tenemos que calcular que cuando la carne esté hecha no quede líquido, quede una especie de relleno. Que se haya absorbido. Claro, bien, que se ¿no? haya absorbido. Que ese mismo relleno nos serviría perfectamente para hacer una lasaña o unos canelones, perfectamente. ¿Entiendes? Ya una vez lo tenemos el relleno hecho, rellenamos los calabacines. La opción siempre es, en la base yo siempre suelo utilizar tomate para que no se me agarren al horno al gratinarlo. O sea, en la fuente ponemos una capita de tomate. De tomate frito, ¿no? Tomate frito. Y vuelvo a lo mismo, si tenemos una frita en casa, mejor que mejor. No hay ningún problema. Perfecto. No hay ningún problema. Ponemos los calabacines ya rellenos y podemos utilizar bechamel para cubrirlos o sin bechamel. Yo normalmente no le suelo echar muchas veces bechamel. Alguna que otra sí se la he hecho. Queso rallado que gratine bien, emmental, volvemos al emmental y a gratinar. Si los hacemos para consumirlos, por ejemplo, en la mañana los estamos Solo haciendo... los ponemos a gratinar, te interrumpo, Joaquín, porque como ya previamente hemos cocido esa cáscara que nos va a hacer de recipiente a eso y voy. se ha sofrito el interior, no es necesario abusar del horno, ¿no? Ojo con esto, a eso ¿no? voy. Si los calabacines los hemos rellenado la noche anterior y los tenemos en la nevera, la terminación siempre va a ser más en el horno, necesitan más tiempo para que se calienten. Y volvemos a lo mismo, que ya comentamos una vez, que en ese caso concreto, no los pondríamos arriba para gratinar, sino en el medio del horno para que a la vez que gratina se va calentando. Si lo hacemos por ejemplo, sobre la marcha, el ¿no? almuerzo, sobre la marcha para el almuerzo, no necesitamos nada más que gratinarlos después, porque evidentemente el relleno está recién hecho, está calentito, el calabacín está recién cocido, o sea que no puede estar muy frío. Y perfectamente ya tenemos ahí el plato. Ojo con estos trucos y consejos porque, bueno, pues facilitan muchísimo. Muchísimo. Claro. Muchísimo. Bueno, pues vamos ya al pez cochino. Me encanta. El pez cochino. Qué rico. Bueno, podemos utilizar pez cochino, que yo he puesto pez cochino porque aquí lo hay muy bueno y a buen precio. Podemos utilizar filetes de gallo, podemos utilizar pez espada, podemos utilizar marrajo, salmón, merluza, cualquier pescado. Porque es muy simple. Cogemos espinacas frescas, a ser posible, y ahora las hay. Las cocemos con un poquitín de sal. Muy poca agua, porque la espinaca para cocer no necesita apenas agua. No tienen que estar nadando en el agua, sino yo pongo en la cazuela muy poquita agua, echo las espinacas y ellas mismas lo que van soltando es lo que hace su cocción. Con eso consigo dos cosas: que no las lave en la cocción y luego tire el agua, y que todo el sabor se quede en la espinaca. Cuando yo he terminado de hacer esa cocción, la espinaca está prácticamente seca, que es lo interesante. Tampoco me gusta pasarlas de punto.
O sea que las verduras se tienen que notar al masticarlas, no sea una pasta. Esas espinacas las tenemos, luego las saltearemos con ajitos cortados en rodajas, con un buen aceite de oliva, las salteamos bien, sazonamos para que estén bien de sazón y las ponemos en una bandeja donde vayamos a servirlo, o en la bandeja para llevarlo a la mesa o en los platos. El pescado, ¿qué hacemos con el pescado? Muy simple, plancha, a la plancha. Lo que pasa que en este caso, en vez del clásico ajo perejil que le echamos siempre por encima, sí, le vamos a echar una vinagreta. A ver, esa vinagreta, ¿cómo la preparamos? La vinagreta, la básica, siempre tenemos aceite de oliva virgen, a ser posible bueno. Si no nos gusta mucho el sabor del aceite de oliva virgen, pues un aceite de oliva más suave, que también lo hay en el mercado, y vinagre de Jerez. Vinagre de Jerez. Importante. Importantísimo. El vinagre es básico en las ensaladas. Y yo siempre digo lo mismo. Media cucharadita de vinagre de Jerez aporta sabor. 2 cucharadas de vinagre del que utilizamos para curar los boquerones, es la botellita de plástico, no aportan nada más que ácido. Esa es la diferencia. Y el coste, tenemos que echar mucho más del otro y no nos aporta nada. Por lo tanto, que vinagre. Apostando por el vinagre de aquí, sí, de Jerez. Sí, siempre, vinagre de Jerez. Luego, para la de hierbas podemos utilizar, yo normalmente suelo utilizar una mezcla de 4 hierbas. Yo juego entre perejil, perifollo, hierbabuena, eneldo, hinojo, cebollino. Importante, ¿son fáciles de conseguir estas hierbas? Porque hay muy poca cultura en esto de las hierbas aquí. La gran mayoría se pueden conseguir. El perejil, evidentemente. Hombre, el perejil, por supuesto. La hierbabuena, perfectamente. El eneldo también en las grandes superficies lo vemos, Lo ¿no? hay, incluso ahora lo hay fresco en el campo, lo mismo que hay hinojo. En Coniera hay mucho eneldo fresco en el campo en verano. Que yo, de hecho, nosotros en el hotel lo cortábamos del campo, lo secábamos nosotros allí en la cocina y lo poníamos en botes. Que tenemos un maravilloso escenario en el que nos movemos y claro, no conocemos mucho de lo que nos rodea, ¿no? El cebollino normalmente, para la gente que no lo conozca, son como unos tallitos verdes, como si fuese el tallo de una cebolla muy fino, y eso las grandes superficies lo suelen tener. Lo mismo que tienen el perifollo, en unas tarrinitas lo suelen tener. Yo prefiero utilizar siempre hierba fresca para esto. O sea, yo huiría, si no tengo eneldo, no le pongo eneldo. Si yo lo tengo fresco, me gusta ponérselo fresco. ¿Por qué? Porque el eneldo fresco, con una pequeña porción, te da un sabor. El eneldo que ya viene en el tarrito, tienes que echarle mucho. Hay que abusar, y no te da el tono, no te da el punto. Bueno, ya mezclamos, ya digo, 4 tipos de hierbas o 3 tipos de hierbas me da. Me gusta mucho ponerle ralladura, bien de naranja o bien de limón. Si pongo ralladura de naranja, un poquito de zumo de naranja, su sal, su pimienta y tenemos la vinagreta. Si ponemos limón, un poco de ralladura, un poquito de zumo y tenemos la vinagreta. Cuando ya tenemos el pescado sobre la base de espinacas, simplemente esa vinagreta al momento de servirla, rociarla sobre el pescado. Una forma distinta de comer pescado a la plancha. Rico, rico, ¿no? Espero. Y ahora pues vamos a ir al postre, que es hoy una cosa... El broche final de este menú. El broche final de este menú, que aunque parezca en principio complicado, no es complicado, es muy simple de hacer. Normalmente casi todas, yo diría mejor todas las amas de casa, saben hacer flan de huevo, por regla general. Esto básicamente es una especie de flan de huevo y tocino de cielo. Una mezcla que nosotros creamos en el hotel con el fin de... Porque el tocino de cielo, mucha gente decía que sabía mucho a huevo, mucho a yema. Y entonces nosotros creamos esta mezcla. Lo mismo que el tocino de cielo, que algún día, aunque no lo ponga en un menú, voy a dar la receta, nuestra receta, rebajamos el sabor de la yema agregando clara. No solamente lo hacemos con yema, sino agregamos algo de clara que le da suavidad, no da ese tan empalagoso de huevo. Pues la crema imperial. Esta crema imperial, la cantidad que yo voy a dar, nos sirve para hacer unos 10 o 12 moldes de flan o un molde tipo de pudding, los alargados. Los rectangulares, exactamente. ¿No? Necesitamos 1 litro de nata de cocina, medio kilo de azúcar y 12 huevos. Esto es una bomba, ¿no? No, esto es exquisito, además se come un pedacito pequeño. Esto es para una celebración. Esto es para un día especial, ¿no? Un día Ojo con la operación bikini y la crema imperial, ¿no? La operación bikini, la que no la tenga hecha ya, no. Ya no hay tiempo, no o sea llega. que no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Entonces, 1 litro de nata, como digo, medio kilo de azúcar y 12 huevos. Cogemos del medio kilo de azúcar alrededor de 200 gramos de azúcar, hacemos caramelo y caramelizamos los moldes
bien sea el largo o bien sea los moldes de flan. Oye, para hacer esto del caramelo es muy facilito, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa que ojo con la intensidad No, de... para que no tengas ese problema de que enseguida se te empieza a quemar, Claro. yo no utilizo nada, yo lo pongo en la sartén y rápidamente lo muevo y lo preparo. Pero para las que tengan un poco Para de que no miedo, agarre, para que no agarre. hasta que le cojan punto, es el azúcar, un poquito de agua en la sartén, y entonces el azúcar se disuelve y empieza a burbujear, pero son burbujitas blancas. Cuando ya la burbujita es dorada de caramelo, es que ha evaporado todo el líquido y entonces ya tenemos el Es caramelo el hecho momento, ¿no? y no tiene riesgo de que se le queme. Un poquito de agua en la sartén o en el recipiente con la que se haga y caramelizamos los moldes. Ponemos el litro de nata de cocina a templar. No necesitamos que hierva, sino a templar, que esté templadita. Luego a los huevos, ¿qué hacemos? Cogemos 6 huevos, le quitamos las claras, ponemos las 6 yemas con los 6 huevos restantes. Batimos las yemas con los huevos restantes, le agregamos la nata con el azúcar, el restante de azúcar, los 300 gramos de azúcar. Lo colamos, porque del huevo puede haber alguna impureza, puede haber un trocito de cascarón, lo colamos, metemos en los moldes y lo mismo que el flan de huevo. Horno, baño María importante, temperatura del horno que no supere 170 grados, porque a partir de 175 nos va a hervir el agua, que no supere 170 grados, y vigilarlo, de cuando en cuando un vistacito, que vemos que empieza a burbujear el agua, un poquito de agua fría o 2 trocitos de hielo para bajar la temperatura. Claro, el hielo. Claro, Buen recurso. Claro, siempre, toda la vida. En vez de echarle más agua, si no te cabe, 2 o 3 trocitos de hielo. Problema resuelto. Te baja la Qué temperatura. fácil, ¿no? Dejarlo enfriar antes de desmoldarlo y ya me diréis cosas. Pues ya te contaremos. Eso. Menú exquisito en este programa 4. Recordamos que este programa pueden seguirlo a través de internet, pueden vernos, pueden oírnos y atención, no hace falta que apunten todo en una libreta porque estamos colgando semanalmente nuestros programas a través de las redes sociales para que queden ahí para la posteridad. Muy bien. Vamos con esos consejos importantes. Vamos. Estamos en época de temporada alta de maravillosas verduras que nos rodean Así también es. en nuestras huertas. ¿Y qué podemos hacer para rellenarlos? Muy simple. Primero, ¿cuáles son las adecuadas? ¿no? Las que más se utilizan para relleno, porque ya digo, se puede rellenar cualquier cosa. Una patata se puede rellenar, una cebolla se puede rellenar, cualquier cosa. Pero las que más se utilizan es la berenjena, el calabacín, el tomate, el pimiento. Son las más habituales para rellenar. Los rellenos básicamente no son ni más ni menos que lo que nosotros llamamos una farsa. Bien sea vegetal, bien sea de pescado o bien sea de carne. ¿Y por qué? ¿Por qué se llama una farsa? Porque vuelvo a lo mismo, la cocina partió de una nomenclatura que era la francesa y farce, de farce, farsa. Y ahí se ha quedado. Es una forma de definirla y que todo el mundo lo entiende. Incluso en los recetarios de cocina actuales la palabra farsa es habitual. ¿Cómo podemos hacer una farsa? Siempre partimos de un sofrito bien, bueno, que nos gusta con mucho ajo, mucha cebollita, pimiento y tomate al final. Esos ingredientes son básicos para ese sofrito. Para los sofritos. Al margen de la verdura que elijamos. Para los rellenos de pescado y de carne. Porque los vegetales no necesitamos hacer ese sofrito, porque si hacemos un relleno, como ahora explicaré, con un pisto, previamente el pisto ya contiene todos esos vegetales. Claro. Eso. Entonces, hacemos ese sofrito, le agregamos la carne o el pescado que hayamos seleccionado para ello. ¿Qué tipo de pescados son los que pueden ser blandos? Por ejemplo, el pez cochino picadito queda maravilloso. Pez de espada queda muy seco. Pero, por ejemplo, la merluza. Merluza, salmón. Yo suelo hacer también, trabajar mucho con el choco, un poquito de choco picadito. Calamares, marisco, mejillones. Pescados de textura blanda. Filetes de abadejo, filetes de bacalao, del fresco que hay, que actualmente lo hay todos los días en las plazas. O sea, todos esos pescados nos valen perfectamente para hacer esos fondos. Como bien digo, sea pescado o sea carne, bien picadito. Si es posible por la máquina, mejor. El pescado mejor a cuchillo, porque ya luego en la cocción, como es muy blando, se va a deshacer más y por la máquina se quedaría muy pastoso, a cuchillo.
Tenemos el refrito hecho, agregamos la carne o el pescado, o consideremos. El pescado, vamos a terminar con él, no necesitará el líquido que va a necesitar la carne para su cocción, como explicamos antes, Claro. porque es mucho más blando, solamente un poquito de vino y demás. Si vemos que la farsa no nos ha quedado suficiente compacta, que nos queda muy suelta, podemos recurrir a echarle un poquito de harina y hacerlo cocer. Harina, no maicena, Vale. harina. No, que eso, en previsión, sobre todo al pescado, yo a la carne no lo suelo hacer, pero en previsión al pescado, cuando ya tengo el refrito, le echo un par de cucharadas de harina y echo el pescado. Y ya te queda la farsa ligada. Y el utilizar, Joaquín, también en ese sofrito, por ejemplo, en el caso de si vamos a rellenar berenjena, esa berenjena de dentro que hemos quitado, vamos a ello. También, ¿no? Vamos a ello. Ahora cuando expliquemos los vegetales. El relleno de carne, lo he explicado antes, el mismo que hemos hecho para el calabacín, que hemos dicho para el calabacín, nos sirve perfectamente. El relleno de vegetales, yo básicamente lo que trabajo es con un pisto, hago un pisto que me quede bien espesito, y con eso relleno. ¿Qué ocurre? Que por muy espesito que esté el pisto, a la hora de comerlo va a estar muy suelto, aunque esté gratinado. Para cuajarlo, antes de meterlo al horno, 2 o 3 huevos batidos, se rocía con el huevo batido, ¿no? Y ya te da densidad. Te da densidad para gratinarlo. Las terminaciones todas iguales. Si nos gusta con bechamel, si nos gusta sin bechamel, básico el queso de gratinar y básico el fondo de tomate para que la verdura se quede ahí. Que queso nos apuntabas antes que el emmental es el más adecuado, ¿no? Es que es el que funde mejor. Vale. Entonces es un queso muy apropiado para este tipo de cocina. Podemos con estos fondos rellenar pimientos, rellenar calabacines, rellenar berenjenas, rellenar tomates calientes. El tomate evidentemente no lo vamos a cocer. Una vez tengamos el relleno hecho, lo vaciamos y directamente lo rellenamos y a gratinar. El pimiento tampoco lo vamos a freír ni lo vamos a cocer. No es necesario. Totalmente en crudo porque eso se hace perfectamente en el horno, lo rellenamos y a gratinarlo. El gratinado del pimiento es muy complicado, o sea que más bien habría que buscar la forma de que te quedasen un poco levantados para que sobre la parte de arriba, la parte que hemos cortado para rellenarlos, ponerle un poquito de queso. Y si no, podemos recurrir a ponerle un poco de queso dentro de la farsa relleno para que le dé sabor. La berenjena. ¿Cómo hacemos la berenjena? Porque el calabacín ya hemos visto que lo vaciábamos y lo cocíamos. La berenjena la partimos por la mitad, sí, la marcamos, como nosotros decimos marcar, hacerle unas incisiones a la berenjena. Unos cortecitos. Exacto, pero primero con un cuchillo fino, un cuchillo pequeño, alrededor la vaciamos como si fuésemos a hacer una barca. En crudo. En crudo, sin que se desprenda del todo, sino la marcamos. Luego hacemos arriba unos cortecitos, así. Y antiguamente se freían con una absorción de grasa alucinante, por mucho que la escurrieras. Últimamente, yo soy más partidario de ello, se cuecen, lo mismo que el calabacín. Agua, un poquito de sal, un poquito de aceite, cocido. Sí. Nos tenemos que asegurar, porque el calabacín es muy fácil, pero la berenjena a veces tiene partes más duras que la parte del borde donde tú tocas para ver si está tierna. Nos tenemos que asegurar, dándole la vuelta a la berenjena, pinchando con una brochetita, que aquello está cocido, que sale perfectamente la brocheta. Una vez están cocidas, las sacamos, las ponemos a escurrir boca abajo, si tenemos papel absorbente perfectamente, a escurrir. Una vez escurridas, con una cuchara, esa pulpa que hemos marcado sale perfectamente. Y esa pulpa la picamos y antes de finalizar el relleno que estamos haciendo, 4 o 5 minutos antes, la añadimos al relleno. Lo mismo que la del calabacín. Calabacín también, la pulpa que hemos sacado y hemos cocido con el calabacín, la picamos y casi al final del relleno se la agregamos al relleno y se consume todo. Y lo mismo. Rellenos para frío, que son muy importantes. Todo el mundo hace ensaladilla en su casa. Uh-huh. Unos tomates rellenos, fríos, con un poquito de ensaladilla a la cual agregamos un poquito de marisco. Qué bueno, ¿no? Unas gambitas, o un poco de surimi, un poquito de pescado cocido, perfectamente. Y es una manera de aprovechar, de optimizar recursos, claro, que es muy importante, claro. Y además servir fresquito. Claro. Para los niños, unos tomatitos rellenos, que en vez de ensaladilla, por aquello de la mayonesa tal,
hacemos un relleno con un poquito de lechuga cortada muy finita que la metemos en el fondo. Porque si la ven, te van a decir que tirirí. No. Y encima le ponemos lo que a ellos más les gusta. Un poco de pechuguita de pollo en filetitos y un puntito de ketchup o de mayonesa. ¿Cómo se nota que eres abuelo, eh? ¿Cómo se nota? No, porque es así. El relleno clásico también del pimiento es la tortilla. Sí. Pero es que con la tortilla también podemos rellenar cualquier tipo de vegetal. O sea que perfectamente. Y no solamente la tortilla clásica, o sea, la nuestra, la de patata y cebolla o patata sin cebolla, sino que se hacen tortillas de cualquier cosa, con vegetales, con chacinas, con carnes, con pescado, se hacen tortillas de cualquier cosa. Tenemos que dedicar un programa a la tortilla, ¿eh? Ese mismo relleno nos sirve también para calabacín, nos sirve también para la berenjena, ¿eh? Y para la cebolla, que otro día explicaremos cómo hacerla, porque hoy me parece... Sí, hoy nos vamos ya de tiempo. Hoy ya nos vamos de tiempo. Con lo cual, pues tenemos ahí una... Es que la cocina no tiene que ser fija, o sea, de ideas fijas. Normalmente yo cuando no he pensado mucho en lo que voy a hacer, o no quiero ir a comprar, abro la nevera y de la nevera cojo e improvisas. Y guiso. Creatividad, ¿no? Claro. Que es muy necesaria. Pero es que yo estoy convencido de que las amas de casa tienen esa misma creatividad. Estoy convencido de ello, que tienen esa misma creatividad, porque muchas veces dicen, es que si no tengo esto no puedo. No, sí puedes. O sea, yo voy a hacer un potaje. Hoy, por ejemplo, y seguramente haré un potaje de lentejas para los niños. Yo el potaje de lentejas básicamente lo hago como lo hace todo el mundo, aparte de su choricito, no le echo morcilla, evidentemente. Le echo su patata y le echo un poquito de zanahoria picadita con las lentejas a cocer. Y el tomate, el pimiento y la cebolla, que por aquí es muy mucho de ponerle un trozo, yo no le pongo un trozo. Yo cojo el ajo, la cebolla y el pimiento rojo y lo trituro. Yo también. Hago un sofritito, lo trituro. No, yo en crudo. No, es que en mi casa los enanos no pueden ver mucho. No. Mucho trocito por ahí suelto. Es que por eso te lo digo, que es que yo, para todos los potajes, yo hago esa misma técnica. Yo lo trituro todo. ¿Qué ocurre? Que ellos nada más que se encuentran en el plato las lentejas, el chorizo, la patata y la zanahoria. Es con lo un cual, buen truco. Claro, con lo cual es mucho mejor para ellos. Y así es. Y esas cosas son las que hay que cuidar, porque a los niños hay que enseñarles a comer de todo. Porque si no los enseñamos a comer de todo, luego no van a aprender. De mayores no van a aprender. Se van a perder tanto, ¿verdad? Claro, se lo van a perder casi todo. Bueno, pues Joaquín, un placer, una semana más, buen provecho, es la mejor despedida que se me ocurre después de este menú y de estos consejos. Recordamos, importante, toda aquella persona que tenga dudas, que quiera plantear, oye, ¿cómo hacer pues determinado plato? Les recordamos nuestro teléfono, el 956 44 11 77 y también, por supuesto, a través de nuestro correo electrónico, Radio Juventud de Conil, radiojuventud@conil.org, perdón. Y bueno, pues lo dicho, un placer, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene habrá sorpresas. Bueno, pues ahí lo dejamos. Y si rebaña la terrina, caramelo bueno, y el caramelo me da. Con el corazón contento salgo a la calle, con el corazón contento salgo a la calle, que voy a comerme el mundo, niña, y a ti voy a merendarte, que voy a comerme el mundo, niña, y a ti voy a merendarte, sin pan, sin agua, sin sal, se me clavan cuchillos de hambre en mi interior que filetean mi alma, leche sin arroz.